con todos, bienvenidos a una nueva capacitación de CIDER Perú. El tema de hoy es metrados básicos de vigas y columnas, que estará a cargo de Ronald Romero. Antes de iniciar con la capacitación, les comentamos que al finalizar van a poder encontrar un link donde van a poder obtener su certificado y de paso participar por los sorteos semanales que estamos realizando. Ahora sí los dejamos con Ronald. Hola Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Milagros. ¿Qué tal, constructores? El día de hoy tenemos una nueva capacitación. El tema es metrados básicos de vigas y columnas, pero vamos a añadir un metrado más, que es el de la escalera. Ya en una antigua capacitación hemos hablado sobre el metrado de los aceros o fierros de construcción que van en las vigas y columnas. En esta oportunidad vamos a obviar esa parte para poder tener el tiempo y completar este metrado, que nos faltaban las escaleras en la parte en la presentación anterior. Hoy la vamos a completar y al final hablaremos sobre algunas recomendaciones también que se deben tener en el metrado, básicamente en campo, para poder realizar este trabajo sin problemas. Es importante que ustedes puedan etiquetar a sus amigos constructores, colegas del rubro, sea de ingenieros o arquitectos o estudiantes de estas carreras, a fin de que les interese básicamente este tema, que seguramente les va a ser muy útil para poder desarrollarlo en su trabajo, en su estudio, en la etapa en la que se encuentren. Es un tema muy interesante, es muy práctico. Aquí básicamente le vamos a dar la teoría para que ustedes puedan emplearla en su día a día y puedan profesionalizar esta parte de las actividades que uno realiza, tanto en gabinete como en campo. Ahora les explicaré uno de los problemas que ocurren muy a menudo y por qué es importante realizar este trabajo bien antes y durante la construcción de un proyecto. También me gustaría poder conocerlos un poco más. Pueden aquí abajo en los comentarios dejarnos su nombre, de qué parte se están conectando a esta transmisión y qué papel realizan en la construcción. Son operarios, son maestros de obras, son estudiantes, son profesionales ya de la carrera. Me gustaría mucho conocerlos y saber de qué parte del Perú nos están siguiendo. Sí, también pueden ingresar a la parte de abajo, van a encontrar un botón que dice poder compartir esta transmisión, van a poder compartirlo en los grupos que ustedes pertenecen, a los cuales seguramente les va a interesar poder asistir a esta plática, donde vamos a tener ejemplos prácticos y van a poder aprender cómo realizar adecuadamente los metrados, tanto en vigas, en columnas, en escaleras, en zapatas, también vamos a ver un poco acerca de eso, para que podamos completar las estructuras en la parte del metrado. Ya después seguiremos con la parte de arquitectura, la parte de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Vamos a tratar de tocar todos esos puntos y resolver algunas consultas que ustedes tengan, qué consideraciones se realizan durante el metrado, etcétera, ¿no? Hay muchas dudas que a veces nos surgen al momento de realizar un metrado. Si lo hacemos de esta manera, si no lo hacemos así. En realidad, nosotros tenemos aquí en el reglamento la norma de metrados que está gratuitamente en internet, ustedes la pueden descargar. Nos dan un paso a paso de cómo hacer, cómo considerar algunas cosas, pero lo cierto es que la construcción es variable y en el camino vamos a poder nosotros interpretar algunos datos, algunos metrados, de acuerdo a cómo es que se van a realizar en el campo. Entonces, nada está completamente dicho, lo que sí hay que tener mucho cuidado es en saber, luego de saber en qué unidades vamos a medir, cómo lo vamos a representar en un costo, que ya es la parte complementaria que viene seguramente en una segunda etapa este año. Ya el año pasado lo hemos tocado, que son los análisis de costos unitarios. Seguramente este año también lo vamos a volver a tocar para poder complementar nuevamente a las personas que no pudieron asistir a esa plática. Ahora les muestro una breve historia de por qué es importante saber este tema y voy viendo que poco a poco se van conectando ya más constructores. Recuerden comentarnos de qué parte del Perú nos están siguiendo. Es importante tener un mapeo de qué departamento se conectan más personas. Siempre hemos tenido acompañamiento de personas tanto del norte como de Chiclayo, Trujillo, y del sur, personas de Cusco, Apurímac, Puno, son uno de los departamentos que más se conectan, pero sin digamos, olvidar a las personas de Huancavelica como César, que se está conectando, de Ayacucho, Rolando, ¿no? Desde Colombia tenemos a Lázaro Caballero, también se conectan desde el extranjero a esas transmisiones que se realizan aquí en Lima y que lo organiza CIER Perú para poder compartir este conocimiento con los constructores que poco a poco se van formando para el bien de la construcción, ¿no? Vemos que poco a poco se siguen conectando desde Pichanaki,
Junín, Andrés, ¿qué tal Andrés? Desde Ica también se están conectando varias personas, tenemos a Johnny, tenemos a Luis también desde Paracas, y de Lima, Augusto Paye, desde Puno, no pueden faltar nuestros amigos de Puno, Percy Mamani, ¿qué tal Percy? Y bueno, veo que poco a poco se están conectando. Recuerden compartir la transmisión para que puedan conectarse más constructores. Compártanlo en los grupos o en su perfil para que se puedan añadir también sus compañeros que de repente no se han enterado de esta transmisión que se está dando y que es completamente gratis. Recuerden también que al final de esta capacitación, ustedes van a poder participar de uno de los sorteos que realiza todas las capacitaciones CIER Perú y van a poder llevarse también su certificado por estar atentos a esta plática. Y recuerden que todo lo que vamos a hablar, al final se va a tener unas preguntas que ustedes van a tener que responder. Si la responden bien, van a obtener su certificado para que pueda ser válido para que demuestren que saben sobre el tema. Bueno, es importante, como lo menciono aquí, vemos la primera imagen, vemos, disculpen, un plano, están metrando un plano en campo, perdón, en oficina, ¿no? Vemos que están en la oficina tranquilamente con los planos abiertos, tenemos una laptop al costado, estamos realizando tanto el metrado por AutoCAD, por la computadora, o estamos realizándolo en el plano con un escalímetro, de acuerdo a estas medidas que han sido dadas en el proyecto, ¿no? Es algo que se realiza previamente para poder sacar nosotros un presupuesto. Luego, ya cuando estamos ejecutando, vamos a realizar este mismo metrado, esta misma estructura, pero en campo. ¿Y qué es lo que pasa en esta transición de realizarlo tanto en la oficina como en el campo? Que hay veces ocurre, y en muchos casos ocurre, que cuando vamos a campo algunas medidas no coinciden, ¿no? En los ejes principalmente. Tenemos un lado quizás un poco más largo de lo que figura en el plano. Eso ya genera una modificación en todo el proyecto. Habrá que ver si es considerable o no. Si hablamos de 20 centímetros, 30 centímetros que se van repartiendo entre los ejes, ¿no? O 50 centímetros que se van repartiendo entre los ejes, quizás el estructural, en la parte de estructuras, vea que no es algo que es significativo y que demande un replanteo de todo. Pero lo que sí va a causar es una alteración de los metrados que se han obtenido en base a los que se tenían en los planos, que era con el cual se sacó el presupuesto y con el cual se había realizado el metrado en la oficina, ¿no? Entonces, ese cambio, esas modificaciones, bien, puede tener un problema en la parte contractual, que no lo vamos a tocar, pero también puede tener otro problema en la parte de pedido de materiales que se deban tener en un momento dado. Por ejemplo, vemos a todas estas personas paradas. ¿Por qué? Porque de repente se consideraron hacer pedidos tanto en acero como en concreto o en algunos materiales como porcelanato en base al presupuesto inicial, pero no se hizo un metrado nuevamente en campo, ¿no? Entonces, no realizar este metrado nuevamente en campo puede ocasionar, como lo mencionamos acá, un desbalance en el presupuesto, un retraso en obra porque no se llegó los materiales a tiempo. Todo eso si nosotros no realizamos esta confirmación en campo de lo que teníamos previamente metrado. No debemos confiarnos, no debemos considerar por hecho lo que teníamos metrado en un inicio y debemos volver a realizar este metrado ya en campo. Ahora, ¿qué recomendaciones debemos tener? Todo eso y el paso a paso lo vamos a ver en el proceso de esta presentación. Ahora vamos a conocer un poco acerca del mapa de aprendizaje, los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Primero, ¿qué son los metrados? Segundo, conceptos clave. Tercero, metrado de zapatas. Y cuarto, metrado de columnas. Quinto, metrado de vigas. Sexto, metrado de escaleras. Séptimo, conclusiones y recomendaciones. Como les comentaba, ya en presentaciones, en la última capacitación, para ser exactos, hemos hablado acerca del metrado de fierro de construcción en zapatas, en columnas y en vigas. Ahora, lo que vamos a ver en esos puntos será lo que nos faltaba, que era el concreto y el encofrado. Y en el caso de escaleras, sí vamos a tocar el tema de completo, ¿no? Tanto de concreto como el encofrado de madera. Y por último, hablaremos sobre algunas conclusiones y recomendaciones. Y para terminar, vamos a responder algunas preguntas que ustedes pueden hacer sin ningún problema aquí en los comentarios. Van a poder realizar todo tipo de consultas que se pueden tener durante la presentación de alguno de los puntos. Milagros nos va a ayudar a poder rescatar esas preguntas, elegirlas y
las que más se repitan se van a tocar en la parte final de esta capacitación. Ahora veamos el primer punto. El primer punto son qué son los metrados. Vamos a tocar un poco acerca de esta parte teórica. Como ya saben ustedes, es un cálculo o una cuantificación por las partidas de cada una de las partidas. Vamos a realizar qué cantidad de estas partidas vamos a ejecutar en la obra, o sea, necesitan realizar en la obra. Debe seguir un proceso de cálculo ordenado y sistemático, ¿no? Ordenado porque debemos partir desde el proceso constructivo, cuál es primero, para tener un orden, y sistemático porque todo va relacionado. No podemos realizar una actividad sin la otra. Entonces, todo va de la mano y hay que realizarlo de esa forma ordenada para no obviar o olvidar realizar un metrado de algún trabajo que se tenga de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la edificación. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar el metrado eh, de una vivienda que sea sistema de pórticos, seguramente si no vemos durante el metrado algunas columnetas, vamos a tener que observar ello, ¿verdad? Porque sabemos que los muros no pueden ir conectados con las columnas, ni con las columnas o las placas. Entonces, si nosotros vamos ordenados, vamos a saber que en el proceso constructivo debemos tener unas columnetas. Y en ese punto, si vemos que en los planos no figura, pues nosotros deberemos considerarlo para no tener problemas durante la ejecución del proyecto. Porque si bien tus planos no estén figurando, seguramente el supervisor que vaya a revisar el proyecto, al ver que el sistema es pórticos, te va a exigir que coloques una columneta. Y si no la tienes, considerada en tu presupuesto, eso será una pérdida para ti. Por eso es muy importante el orden y conocer el proceso constructivo para que poco a poco vayas metrando según se vaya construyendo la obra. En el mismo sentido que se va construyendo la obra, en el mismo sentido tú tienes que ir metrando todas esas partidas. De esa forma vas a evitar seguramente tener algún problema con que se te olvide algún trabajo en el metrado del proyecto. Es necesario contar con los planos del proyecto y sus especificaciones técnicas, ¿no? Tanto como los materiales, como las dimensiones que se tengan, algún detalle constructivo que se tenga planeado en la ejecución. Por ejemplo, si se está considerando o se está recomendando que sean con mechas para poder anclar los muros a las columnas, ¿no? O si van a ser forma dentado. Entonces, de esa forma también tú puedes saber cómo es que se va a ver el trabajo, el tema del espesor del terrajeo, cuántas capas de empaste vas a necesitar en el pintado. Todos esos datos te lo dan en las especificaciones técnicas y tú tienes que tenerlas en cuenta al momento de metrar para que puedas detallar en la descripción. Porque metrar no solamente es cuantificar, sino también es describir lo que estás metrando. Entonces, en este proceso de realizar cuánto es lo que estás metrando, ¿no? Cuantificar esta parte, también tienes que detallar qué es lo que estás metrando. Estás metrando una pintura con 2 capas de empaste, estás metrando una pintura con 3 capas, vas a considerar de repente que esta pintura sea de alguna marca en especial. Esos datos que figuran en las especificaciones técnicas, tú las debes trasladar tal cual a la descripción del metrado que estás realizando, para que se identifique qué tipo es, ¿no? Y cuando pasemos a la etapa de presupuestos, nosotros podamos tener a la mano la descripción de esta partida y también su cuantificación, ¿no? Cuánto de esta partida se requiere para ejecutar el trabajo. Y vamos a evitar preguntarnos o tener sorpresas al momento de ejecutar. Pasa mucho de repente también en el tema del concreto para la zapata, ¿no? Tú pusiste concreto, no especificaste que era un concreto antisalitre, y cuando tú vas a pedir este concreto a la concretera, al premezclado, y cotices un concreto antisalitre, seguramente va a estar 30, 40 soles más de un concreto normal. Y si nosotros no hemos especificado ese detalle al momento de escribirlo, en el presupuesto también seguramente no lo hemos considerado así y le hemos puesto el mismo precio. Y ahí ya tenemos un problema, un déficit al momento de realizar digamos, el contrato y hacer o ejecutar el proyecto. Vamos a tener un problema porque nos va a faltar dinero, no vamos a tener, y esto lo que ocasiona en algunos casos es que se logre o se lleve a ejecutar mal un proyecto.
Eso es muy importante, no lo tengo acá, pero es importante aquí en la capacitación poder comentarlo. De igual forma, si ustedes tienen ha pasado alguna experiencia, pueden hacerlo aquí en los comentarios, compartirlo con todos nosotros. Es muy importante platicarlo y poder aprender seguramente de una experiencia que un compañero ha pasado. Bueno, todo lo que yo les cuento es porque uno lo ha vivido en algún momento y es importante recordarlo, conversándolo, así como ahora lo estamos haciendo, para yo también volverme a recordar y tener nuevamente cuidado en esos puntos, que eso nos puede pasar a cualquiera. El expediente técnico, que es, digamos, el todo, donde va a estar incluido, donde vamos a encontrar nuestros metrados, encontraremos los presupuestos, encontraremos el análisis de costos unitarios, especificaciones técnicas, la memoria descriptiva, ¿no? Este expediente técnico es un conjunto de documentos que nos va a servir para poder también nosotros desarrollar nuestro metrado y para poder conocer todo el proyecto. La forma de medición va a depender de la partida, ¿no? Ahora, dentro de la forma de medición es, digamos, eh, qué servicios van a componer la obra, ¿no? En este caso, no va a ser lo mismo metrar una columna que metrar una colocación de porcelanato, una instalación de aparatos sanitarios o eléctricos. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, ¿no? Por ejemplo, el acero se mide en kilogramos, el concreto en metros cúbicos, el encofrado en metros cuadrados, la colocación de algún aparato se va a medir por unidades, ¿no? La compra seguramente de un concreto en premezclado, metros cúbicos. A ver, otro caso particular, si nosotros vamos a cuantificar algo que no se pueda contabilizar, ¿no? Que pertenezca a un subcontrata, por ejemplo, colocaremos global, ¿no? Porque no vamos a detallar básicamente ese punto. Por ejemplo, el servicio de limpieza de los urinarios, ¿no? De los baños, vamos a considerarlo como global porque es un servicio que nos dan. Entonces ya habrá una cotización y nosotros colocaremos ella directamente. Ahora, vamos a pasar por el metrado de zapatas. El metrado de zapatas es justamente, aquí tenemos una figura que puede detallar cómo es que se va a ver una zapata debajo de la tierra. En algunos casos vamos a requerir nosotros encofrar, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que deberíamos encofrar una columna, perdón, una zapata y no vaciarla directamente en el terreno, ¿no? A ver, déjenos aquí algunos comentarios con respecto a esa pregunta, los que hayan pasado por ello. Para poder calcular, en este caso, el concreto en las zapatas, es muy sencillo. Debemos realizar las mediciones del área, ¿no? Del plano, que vendría a ser esta longitud L. Voy a poner aquí el lápiz para poder señalar y acompañar lo que les comento. El color verde vamos a elegir el día de hoy. La distancia es que tenemos el L, el B, que vendría a ser los lados de esta excavación. Las zapatas normalmente son rectangulares o cuadradas, no vamos a encontrar un zapato en triangular, así que hallar el área va a ser muy sencillo. Multiplicamos los dos lados y multiplicamos por la altura de la zapata. Esta altura de la zapata es la que demanda en los planos. Puede ser mínimo 50, luego puede ser 40, perdón, 50, 60 centímetros, 70 centímetros, son medidas que más o menos estándares que se tienen en el diseño, ¿no? Vamos a encontrar en ese rango seguramente la altura de nuestra zapata. Hay veces, ¿qué sucede? Que el nivel está acá arriba, ¿no? Está acá arriba. Entonces, cuando hacen este hueco, la zapata, algunos constructores lo que hacen es llenar toda esta zapata, llenarla hasta el nivel cero, o sea, llenar hasta llegar a este nivel cero. ¿Y qué es lo que pasa? Perdemos mucho material, ¿no? Llenando todo este volumen hasta el nivel cero, simplemente para poder tener después un apoyo y seguir encofrando la columna o evitar realizar rellenos y que todo quede nivelado. Eso ocurre en muchas ocasiones y es algo que genera que mayor trabajo en el vaciado, uno. Dos, genera mayor volumen en el metrado. He visto casos donde lamentablemente la falta de conocimiento han pedido un volumen, el doble de volumen que deberían haber utilizado en el concreto de la cimentación, simplemente para poder llegar al nivel y para poder tener todo plano, ¿no? Algo lamentable,
Antiguamente se tenían algunas construcciones de esa forma y se utilizaban piedras de zanja grande, que hoy en día no es recomendable utilizarlas cuando estamos hablando de elementos estructurales como lo son las zapatas dentro de un sistema de pórticos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que respetar las dimensiones que nos mandan los planos, no debemos hacer eso, nosotros solamente debemos realizar el vaciado del concreto armado a la altura de la zapata que nos recomienda los planos. Aquí está resumida la fórmula. No es muy complicada como la han visto, es algo sencillo, así que seguramente ustedes van a poder ubicar. Lo que hacen es medir todas estas distancias de las zapatas. Ahora, en el caso de oficina, seguramente van a hacer, si vemos zapata 1, tiene estas dimensiones, multiplicaremos este volumen que sale en una por la cantidad de zapatas que aparece en el plano. Eso harían en oficina, seguramente. Pero en campo, lo que se recomienda siempre es realizar esta medición zapata por zapata. Como ustedes saben, al momento de realizar la excavación, según el terreno, ¿qué va a pasar? Poco a poco se va a ir desmoronando los laterales. Y esto va a ocasionar que vaya a ingresar un poco más de material, ¿no? Ahora, si excedemos una distancia, por ejemplo, de mayor a 30 centímetros, donde ya puede ingresar un encofrado y se puede apuntalar, lo recomendable sería encofrar. Pero si vamos a tener un lado de repente es 10 centímetros más, 5 más, 15 más, podemos trabajarlo directamente con el concreto y utilizar el terreno como encofrado, porque realizar el trabajo de encofrado en el lugar no será tan factible, no será tan sencillo y nos va a dificultar más, nos va a demorar más tiempo que se puede compensar con este volumen de concreto adicional, ¿no? Hay que tener consideraciones también al momento de realizar el trabajo, pero lo cierto es que hay que realizar este metrado nuevamente y no confiarse de lo que se mete en planos. Cuarto punto, el metrado de columnas. Bueno, justamente, ya que estamos pasando el metrado de columnas, me estoy pasando el tema del encofrado aquí, tocando nuevamente las zapatas. Si nosotros tenemos el encofrado de las zapatas, cosa que no se tuvo en la lámina, pero lo mencionamos aquí, y aquí está el puntero. Lo que vamos a realizar es metrar, si nosotros, en algunos casos, les comento, por ejemplo, tienen un terreno arenoso, donde va a ser muy difícil que el contorno de la excavación se mantenga en su lugar y las zapatas estén muy cerca. En ese caso, yo te recomendaría que hagas la eliminación de toda la base y compactes toda la subbase antes de colocar las zapatas y realices los encofrados. Va a ser mucho más rápido y mucho más sencillo a estar realizando excavaciones puntuales. Bueno, en ese caso, si tú vas a encofrar la zapata, ahí sí tienes que considerar un encofrado de zapata, ¿no? Y ese encofrado de zapata lo que vas a hacer es medir y sumar el perímetro, ¿no? Por ejemplo, esto que sea 1, esto que sea 2, ¿no? Acá sería 1 y 2, ¿verdad? Entonces sería 2 más 2, 4, más 1, 5, más 1, 6. 6. Y si tu zapata tiene una altura de 0.5, ¿no? Ahí está, 0.5 metros de peralte, de altura de la zapata, serían 6 por 0.5, serían 3 metros cuadrados de encofrado. Lo que tú metas va a ser estas caras laterales que vas a tener que encofrar, ¿no? Todas estas caras laterales es lo que tú vas a encofrar y es lo que deberías considerar en tu metrado y luego le darás un costo por metro cuadrado y será lo que cobres también. Entonces, de esa forma, ¿no? Normalmente realizamos un encofrado cuando tenemos un suelo muy arenoso o las zapatas se encuentren tan cerca que lo que se va a quedar entre estas dos no va a ser casi nada. En ese caso sí se recomienda realizar un encofrado. Ahora sí pasemos al metrado de las columnas. El metrado de las columnas también es muy sencilla. Tenemos aquí una columna de forma cuadrada o rectangular, ¿no? Puede ser cuadrada, rectangular, pero también vamos a encontrar de repente columnas con una forma en L, ¿no? En este caso, lo mismo va a pasar, el mismo cálculo, en las unidades en las cuales se va a representar, serán en metros cúbicos, como figura aquí, es la sumatoria del volumen del concreto de cada columna. Y si tenemos una forma irregular, pues la volvemos regular, ¿no? Lo que hacemos sería convertirla esto en un área y esta en otra área. Entonces tendríamos dos áreas, sumamos y podremos multiplicar por su altura, que vendría a ser el h.
El H sería la altura en la cual vas a realizar el vaciado de la columna. Para calcular el volumen del concreto a utilizar en cada columna es necesario usar la siguiente fórmula, que es muy sencilla y es igual al punto anterior. Es multiplicación de sus lados por la altura. Si tenemos una forma irregular, pues la volvemos regular formando figuras geométricas de 4 lados para que puedas hallar simplemente multiplicando sus lados, sumas esos dos áreas y multiplicas por su altura. De esa forma sencilla, ahí es el volumen del concreto. Unidades del metrado de encofrado son metros cuadrados, tal cual como les expliqué en las zapatas, solo que la forma cambia aquí, ¿no? Vemos que las columnas son más largas, un poco más de área un poco menor que una zapata, pero tiene la misma forma. Las partes laterales que van a estar expuestas, pues la vamos a encofrar para poder contener el concreto. En el caso que tengas tú en los laterales ladrillos y lo que estés realizando sea un sistema de albañilería confinada, pues no deberás contar esas caras que están en contacto con los ladrillos, ¿no? Deberás obviar. Pero sí la parte lateral, ¿no? Porque tu vecino no está encofrado. Vas a tener que colocar un encofrado por la parte posterior y esa es la que sí vas a cobrar. Solamente restas el perímetro que está en contacto con los ladrillos, si es una albañilería confinada. Si es un pórtico, consideras todo el perímetro de esa estructura. Aquí está justamente la fórmula que vas a hallar aquí. Es perímetro efectivo. Se menciona como efectivo porque es la que realmente va a tener contacto el concreto con el encofrado por la altura, ¿no? La altura es la altura de la columna. Consideraciones de metrados en obras de columnas, ¿no? Acá te voy a dar algunas consideraciones que debes tener. A ver, constructores, así es. Aquí justamente menciona, y es importante el apoyo de todos ustedes para poder responder de repente algunas preguntas que se me pasen. Aquí pregunta un compañero, y en columnas cilíndricas, ¿cuál sería o cómo sería el volumen? Justamente por eso es que les explicaba en base a la sección, ¿no? Como bien lo menciona Kevin Alexander Siguas, que está conectado a la transmisión, lo que primero se halla es el área de la sección y luego esto se multiplica por la altura. Entonces, si es un círculo, hallaremos el área del círculo y multiplicaremos por la altura. A ver, pueden realizar igual todos sus comentarios o consultas aquí debajo para que podamos responderla durante la transmisión o también al final de esta presentación. Y tenemos a un amigo, Sebak, que se conecta desde California, Estados Unidos. ¿Qué tal? Un gusto que puedas estar acompañándonos aquí. Saludos, José, también. Me alegra que poco a poco se vayan conectando. Verónica, quiero llevar un curso de metrado. Sí, es muy importante. Algunos estudiantes me preguntan también quiero empezar a trabajar, quiero empezar a hacer prácticas. Y saber sobre estos temas de metrado, saber sobre programación, saber manejar S10, saber realizar otras actividades que son propias de la dirección de obra, conocer cuáles son el llenado de algunos documentos que se llenan en obra, todos esos cursos pequeños, particulares, que no a veces no se llevan en la universidad. Si tú lo tomas fuera y aprovechas esta etapa inicial de tu carrera, seguramente va a ser muy útil para después, ¿no? Para que tú puedas ir al empleador, a la empresa y decir, mira, tengo estas habilidades, conozco de estos temas y puedo ayudarlos en estos temas y a partir de ahí poder seguir aprendiendo ya cosas puntuales o cosas de obra y seguramente sí va a ser una puerta que se te abra con el conocimiento de saber sobre los metrados. Ahora te doy algunas recomendaciones que te van a servir mucho cuando vayas a obra, Verónica, y que te van a ayudar a un poco a entender algunas actividades que se realizan ahí. Medir con un flexómetro para tener medidas exactas y bueno, hay que ser bastante detalloso con estas medidas. Hay que siempre redondear a más. Yo siempre trato en obra para que salgan exactos o al menos para no quedarme con menos cantidad del material que necesito, metrar y si tengo alguna duda o alguna irregularidad, siempre le doy a más, ¿no? Siempre le doy un poquito más. O sea, si veo que es ponte 10 o tiene 1,58 m, ¿no? Ya no le pongo 1,58 m, le pongo 1,60 m, ¿no? En obra es mejor tenerlo
en números redondos y no ser tan puntual con 2 decimales o con 3 decimales en muchos casos. Para el cálculo de concreto, a solicitar, no tener en cuenta el espesor de la losa, ¿no? Porque la losa ya se vació. La losa no es que se vaya a vaciar, que se deje un hueco en la losa para que tú lo vacíes desde esa ubicación hasta la parte final de la columna. Por ejemplo, si es una columna, va a haber una viga peraltada, no vas a vaciar hasta el tope con la losa, sino será hasta que choque con la viga, ¿no? Porque luego la viga se va a vaciar conjuntamente con la losa. Entonces, esos puntos hay que tenerlos bien en claro, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos casos en el cual a veces se les pasa este nivel y luego están picando el concreto para poder hacer bajar a la viga y esta no pueda tener problemas al momento de ser encofrada y también vaciar y pasar los aceros. El tema de marcar los niveles al momento de encofrar o al momento de vaciar, tener una guía en el encofrado para que sepas hasta qué nivel vas a vaciar, va a ser muy importante. Tener en consideración las irregularidades que se puedan presentar, ¿no? Y esto habla un poco acerca de lo que le comentaba al inicio de esta presentación, que hay veces en los planos se puede presentar de una forma y al momento de ejecutarla encontrar alguna variación. ¿No? En el caso de la columna va a ser muy diferente, muy diferente de repente a las longitudes de una viga, donde sí se puede tener más esta variación, o quizás en el peralte de una viga o en la altura de una columna con tal, o la altura que vaya a tener con la profundidad de la zapata, ¿no? Porque a veces al momento de excavar también encontramos que el terreno no es estable. En ese caso tenemos que aumentar con falsas zapatas para poder no afectar a la longitud de la viga total. Y bueno, hay que tener muchas consideraciones cuando estemos en obras y revisar que no se tenga ningún detalle que escape de lo que se tenía contemplado en los planos. Aquí tenemos un caso práctico. Este caso práctico es básicamente lo que les venía explicando en la parte previa. Acá tenemos el número de pisos serían 2, altura de piso a techo 2.8, el espesor de la losa es de 0.20, la profundidad de la zapata, ¿no? El desplante, que es del nivel 0 hacia la parte inferior, es de 1,50 m. Las dimensiones de las vigas son de 25 por 40, la altura de la zapata es de 50 centímetros, la cimentación es de 7.5 centímetros, el recubrimiento, ¿no? Que también es importante tener el recubrimiento presente. El recubrimiento de las columnas de 4 centímetros es lo que se recomienda como mínimo. Ahora, tú le puedes dejar 5 centímetros, por ejemplo, si en las especificaciones técnicas te lo recomiendan. También es posible, también es posible. Y esto ya lo tendrás que definir cuando estés con tu proyecto y en ejecución. Hay que tener bien claro estas medidas para que no tengamos problemas al momento de ejecutarlo. El cálculo de volumen del concreto es muy sencillo. Tendríamos que realizar la suma de todas estas alturas desde la parte inferior, ¿no? Vamos a tener en cuenta desde la cara superior de la zapata hasta la parte inferior de la viga peraltada, si es el caso, ¿no? En este caso no es, entonces se conecta con una viga chata, por eso es que se considera hasta la cara interna de la losa aligerada. Hacemos la multiplicación, tenemos que toda la columna es de 7 por 0. Toda la altura de la columna desde la parte inferior de la zapata hasta el segundo piso es de 7 metros por 40, que es un lado, y por 20.25, que es el otro lado. Entonces esto sería el volumen de esta columna en total. ¿No? Esto haríamos si estuviésemos en oficina. Pero como ya les comenté, si ustedes están en campo, van a realizar este metrado por partes y van a obviar la parte de la losa aligerada, ¿no? Entonces, lo que se requiere en sí es hallar cuál es el volumen total que va a entrar en toda la edificación en la parte de proyectos. Y luego ya en obra el proceso a veces cambia un poco y vamos a meterlo de acuerdo a lo que vamos avanzando. En el caso del encofrado, como les mencionaba, vamos a meter el perímetro efectivo, 0.25 por 2, ya que esto sería 1 y este sería el otro lado. Y luego tenemos 40 centímetros por un lado y 40 por el otro. Multiplicando ello, tenemos un perímetro efectivo que es de 1.30, lo cual multiplicaremos por la altura, que ya habíamos visto anteriormente, que serían, por ejemplo, en este caso 7, pero si vamos a hablar de paños en paños, y el entrepiso tiene 2.8, vamos a tener que eso multiplicarlo por 2.8, y sería el metrado
el primer piso y partimos eso en el segundo piso. Si la altura se mantiene, también multiplicaríamos por 2.8. Si la altura disminuye, este perímetro lo vamos a multiplicar por la nueva altura de entre pisos. Lo vamos acomodando. Esto es una plantilla que se tiene aquí debajo, donde en la parte de descripción vamos a colocar nosotros la columna, ¿no? En este caso estamos metiendo columnas, vamos a especificar para poder separarlos. Aquí estoy mostrando solamente una parte. Ustedes ya van a poder tener toda esta plantilla completa, seguramente con columnas, vigas, zapatas, etcétera. Lo que se está metiendo aquí es la columna C1, ¿no? Ustedes saben que en un proyecto no hay solamente una columna. Tenemos 5, 7, 8, depende, ¿no? Hay veces entre un piso y el otro cambia este número de columnas, y eso puede variar y ustedes van anotando qué tipo de columna es para que puedan referenciarla, qué unidades de medida en la cual están metrando, cuántos elementos similares están metrando. Esto es muy práctico porque cuando realizan oficina, como les mencionaba, ustedes tienen todo el plano, si tienen 8 columnas iguales, acá ponen 8, ¿no? El largo, que vendría a ser el perímetro, la altura, que en este caso estamos metrando de piso a los dos pisos de frente, pero si ustedes metran entrepiso, aquí pueden poner el entrepiso que están metrando, el número de caras, en este caso ya solamente estamos considerando solamente uno, y porque estamos acá considerando todo el lado, y aquí nos bota el área, ¿no? Nos bota el área, vemos el área, el cual nos va a servir para que nosotros podamos ir teniendo este control. Una vez que nosotros tengamos este control, vamos a poder revisar después si nuestro metrado se está llevando correctamente. Lo mismo que hemos hecho en el caso de las columnas, con la misma lógica, iniciaremos el metrado de las vigas. Como ven aquí, en el concreto se metra en metros cúbicos y tenemos una radiografía de una viga donde vemos su volumen. Tenemos que multiplicar. Esto es como si fuese una columna echada. Prácticamente es lo mismo. Tenemos la longitud, que en esta ocasión es en horizontal. Está aquí. Tenemos su base, que es B, y su peralte, que está en esta parte, que sería H. ¿Ok? Eso sería el volumen. ¿Qué tal, Santiago Mendoza? Dice una plantilla de metrado. Vamos a ver cómo podemos compartir esta plantilla. Es muy sencilla como te la muestro aquí. Tampoco no es muy difícil de poder realizarla. Hugo, ¿qué tal? No te preocupes, no llegas tarde. Igual vamos a seguir con la capacitación y seguramente en la parte de zapatos, escaleras, vas a entender cómo es realizar el metrado. No te preocupes también porque esta capacitación está grabada. Una vez que termine el en vivo, ustedes van a poder retroceder en la parte que de repente se perdieron o no pudieron prestar atención por una llamada o por otro motivo. Aquí Miguel Bueno, por ejemplo, nos pregunta, ingeniero, ¿es necesario echar piedras en la zapata? Eh, Eso es algo que decíamos antes, cómo era el proceso constructivo, ¿no? Todos estábamos acostumbrados a realizar una construcción de un sistema de albañilería confinada, donde veíamos puro cimiento corrido. Y cuando es un cimiento corrido, ¿qué podíamos hacer? Podíamos agregar nosotros, era un concreto ciclópeo, ¿no? Donde nosotros echábamos un concreto y le agregábamos piedras medianas. Este proceso con el tiempo fue convirtiéndose o ya dejó de construirse y pasamos a un sistema de pórticos donde considerábamos que las columnas iban a ser las que iban a cargar el peso. En este caso, las columnas tienen zapatas y las zapatas tienen un concreto con una resistencia de 210, diferente a la cimentación donde nosotros sí podíamos agregar piedra y su resistencia era de 175, ¿no? Entonces era menor. Entonces era por eso que podíamos agregarle hasta cierto punto piedra. Lo malo fue de que pensaron de que a esta constructura también le podíamos agregar piedra y bueno, le agregaban piedra para que puedan incrementar su volumen y que puedan llegar al nivel del terreno y sea mucho más fácil su construcción. Con esa finalidad era con la cual agregaban piedra, pero no es correcto, ¿no? Si nosotros estamos agregando volumen encima de estas zapatas, es muy difícil controlar que estas piedras grandes no vayan a descender por gravedad, por peso, y puedan llegar a la zona donde nosotros necesitamos que tenga una resistencia de 210. Al echarle piedra, esta piedra que se echa encima, ¿no? Dicen, no, échalo en la última parte. Pero con el peso esto va a ir descendiendo, descendiendo, y llegar a la parte donde dañaría la estructura de la zapata.
por lo cual no se recomienda echar o lanzar piedras ni encima ni lejos de la columna en una zapata. Solamente debemos vaciarla los 50 centímetros o 60 centímetros o según mande el plano que corresponda para tu proyecto. ¿Ok? Bueno, buena pregunta, Mil. Bueno, eso es algo que lamentablemente se sigue cometiendo errores y se sigue gastando en demasía concreto cuando no es necesario, y es lo que debemos evitar. Bueno, en el caso de las vigas, como les comentaba, el concreto vamos a hallarla de forma igual. La longitud vendría a ser la altura o la longitud que vamos a tener entre la luz libre. Eso es lo que manda el reglamento de metrados, la norma de metrados, perdón. Pero sabemos que bueno, acá vemos también en el encofrado, acá tenemos un encofrado con el cual se puede visualizar. Se encofra solamente 3 lados, ¿no? A diferencia de la columna, que se encofran los 4 lados, aquí solamente se encofran 3, ¿no? Vemos que se encofra la parte lateral, ¿no? Acá por un lado y por el otro lado de atrás también, y la base, ¿no? La parte de arriba se deja libre porque por ahí es donde se va a realizar el vaciado. Lo mismo, hallamos ese perímetro, el perímetro que se tiene en el perímetro efectivo, que va a tener contacto con el concreto directamente y para poder contenerlo, y multiplicamos por su longitud. Aquí está la fórmula. La fórmula viene a ser la misma que el concreto, la única diferencia es que cambiamos de estructura. El metrado del encofrado en vigas, acá tenemos para calcular el perímetro efectivo, ¿no? Acá, por ejemplo, en el caso que estamos entre una losa, aquí tenemos un corte, 2 cortes diferentes. A ver, ¿dónde estoy? Acá estoy. Por ejemplo, aquí, en el caso de una losa, de una viga peraltada y que está en contacto con 2 losas, nuestro perímetro efectivo sería solamente esta cara de aquí y la base, ¿no? Solamente esos lados. Porque la parte que tiene contacto con las losas ya va a ser contenida por ella y no necesita un encofrado. Por lo cual, nuestro perímetro va a ser diferente, por ejemplo, en el caso que tengamos una viga final que está hacia un tragaluz o hacia la fachada, en el cual nuestro perímetro sí contempla el peralte de la losa, la base y la otra cara hasta que choque con la losa, ¿no? Entonces, ese sería nuestro perímetro efectivo y ese perímetro lo vamos a multiplicar por la longitud. Está, ¿no? Aquí les dejo las 2 fórmulas, pero en sí es básicamente interpretación de lo que les acabo de explicar. ¿Qué consideraciones deben tener ustedes para poder realizar este metrado? Por ejemplo, aquí lo que uno que es importante es que en obra se considerará el volumen del concreto de los nodos adicionales al cálculo para las vigas, ¿no? En obra lo que nosotros hacemos es realizar este volumen hasta encima de la columna, ¿no? Para que puedan pasar los fierros y puedan unirse. Eso es lo que nosotros vamos a considerar porque ese es el proceso constructivo. Segundo, considerar irregularidades o espacios donde se vaya a necesitar más concreto o encofrado adicional. Y es uno de los puntos que le mencionaba. En el caso de la viga sí se siente mucho eso. Hay veces cuando el terreno no mantiene las mismas dimensiones que en los planos, ¿no? Hay algunas variaciones que se tienen, hay veces en ejecución, que se tengan que alargar algunas vigas. Es por eso importante realizar este metrado. De igual forma, cuando el terreno es irregular, y veces eh, se genera una discontinuidad con los ladrillos para el lado de la losa y hay que contemplar este ensanchamiento que va a tener nuestra viga, donde va a ingresar seguramente un volumen importante de concreto. Tenemos un caso práctico, ¿no? Cuantificar el volumen de concreto de la viga, que tenemos un paño de viga, ¿no? Este es un corte que se tiene de la viga para poder conocer cómo va a ser el reforzamiento de la viga, ¿no? Que vemos reforzamiento que se va a tener con balancines, con bastones en los laterales de los fierros y la cantidad de estribos que se va a colocar, datos importantes para poder realizar el metrado de acero de una viga y que ya lo hemos visto en puntos anteriores, en capacitación anterior. Pueden buscar ese video en la página y van a poder revisar cómo es que se halla. Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos, ¿no? Tenemos dos paños.
tenemos dos paños, que tenemos la longitud 3.98, 4.38, ¿no? Acá tenemos la longitud, multiplicamos por su sección, que es la que aparece aquí en un lado del plano, multiplicamos la longitud por el perímetro efectivo de esta viga, y esto nos dará bueno, en el caso del concreto, por su lado, para hallar el volumen, y en el caso del encofrado, vamos a hallar por su perímetro efectivo, ¿no? Que es el que no está en contacto con la losa. Realicemos los cálculos y obtendremos el resultado en metros cúbicos. Eso es en el caso del volumen del concreto. Igual la misma tabla que les mostré anteriormente. Tenemos la parte de descripción, la unidad en la cual estamos metrando, los elementos similares, en este caso por ejemplos prácticos, estamos solamente es un elemento similar, en lo real seguramente va a ser por un número mayor. Las longitudes que se están considerando, el largo, el ancho y el alto, ¿no? El largo de la viga por el ancho y por el alto de esta viga. Vamos a hallar el volumen y acá tenemos la sumatoria total. En el caso del encofrado pasa lo mismo, pero lo que tenemos que identificar es el volumen efectivo de la viga, ¿no? En este caso. Por lo cual, vamos a nosotros, por ejemplo, en este peralte que tenemos aquí, que es 35, vamos a considerar que la losa es 20 centímetros y lo que va a restar sería 15 centímetros, ¿no? Esto multiplicamos por 2 porque se va a tener por los dos lados esta losa, y sumamos 25 que vendría a ser la base. Esto nos da un perímetro efectivo de 0.55 y luego tendremos que el área de este encofrado será de P perímetro efectivo por la longitud, lo cual nos da un total de 4.60 metros cuadrados. Y luego este área multiplicaremos por el precio unitario que tiene el encofrado de una viga. De esta forma en la cual se desarrolla, eso es como se ve, se explica paso a paso. Aquí lo vas a poder realizar más rápido en una plantilla. Recuerden que pueden realizar sus comentarios aquí debajo. Tienen alguna consulta, pueden realizarla. Ya estamos a punto de concluir con la capacitación. Nos falta la parte de metrados de escalera, algo que es muy necesario saber y considerar al momento de ejecutar un proyecto. Muchos a veces se confunden en esta parte porque la forma de repente no es algo sencilla como es en el caso de una escalera, de una columna o de una viga. Tiene una forma en algunos casos irregular, ¿no? Que nos puede llevar a la confusión. Entonces es importante tener en cuenta algunas consideraciones que les voy a dar aquí. Y recuerden, todos los que están participando ahora se van a poder ganar en el próximo sorteo un celular, que es lo que se va a sortear, y vamos a comentar cómo es que ustedes se pueden ganar ese celular de última gama. Bueno, ahora aquí en el metrado de la escalera, acá tenemos una escalera típica, ¿no? Una escalera típica que es longitudinal, recta. En este caso, la sumatoria del volumen se va a dar por partes, ¿no? Yo lo realizo de por partes. Hay veces en la parte de proyectos es un poco más sencilla porque tú puedes con ayuda del AutoCAD hallar el área de esta sección que vemos acá, ¿no? Esta sección de aquí, y multiplicarla simplemente por su ancho. Y así de sencillo puedes hallar el volumen. Ahora, hacerlo en campo, no puedes hacer eso, ¿no? Porque en campo no puedes hacer clic a todos los puntitos y hallar el área y multiplicarlo por el ancho. Entonces, para calcular el volumen se tendrá en cuenta los pasos, la garganta de la escalera, teniendo en cuenta la siguiente fórmula. El volumen, prácticamente lo que hemos venido repasando, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí, la forma no solamente nos va a llevar de repente un poco más de trabajo, pero el proceso va a ser el mismo. En el caso del encofrado, la medida, al igual que los demás encofrados, son por metros cuadrados y la sumatoria total del área libre para el encofrado. Tomar en cuenta que se encofran las laterales de los pasos, esto de aquí, ven aquí, estos encofrados que se tienen también se toman en cuenta al momento de hacer la sumatoria. Y ahora veamos, bueno, en el caso del acero, es en kilogramos. Ya saben ustedes que metrar acero es por peso, pesamos y nos venden también por peso, ¿no? Por esas unidades. Para calcular el peso de la estructura se considera la longitud de acero que recorre toda la escalera, ¿no? Hay que tener en cuenta
si es completamente doble malla o es de una malla en la parte inferior y tiene refuerzos en la parte superior. Hay que ver muy bien los planos, cómo es que se ha considerado el diseño de la escalera, ya que había un tema muy ¿cómo explicarles? Que tenía mucho debate, ¿no? Uno de los videos que hice fue eh, que la escalera no se apoya en los muros, ¿no? Si algo que también se viene haciendo como mala práctica, y es que hay veces los muros perimetrales lo comienzan a picar para que puedan dejar pasar entrar, no sé, 3 centímetros, 4 centímetros el concreto de una escalera, simplemente y dañando el muro, ¿no? Dañándolo, así sea estructural o no estructural, lo dañan, porque al momento de picar están debilitando o están generando fisuras internas en los ladrillos, que al momento de un sismo, esto ya dañado es más frágil. Y es algo que no tiene sentido porque las columnas, perdón, las escaleras, como ustedes pueden ver aquí, se encuentran sujetas tanto en la estructura superior, en la losa superior, como en la losa inferior, generando una especie de una viga en voladizo, ¿no? Que está sostenida por estos dos apoyos. Y en ningún momento nosotros consideramos a los ladrillos como parte de ese apoyo. Es por eso que no es necesario realizar un picado en en los ladrillos laterales. No tiene ningún sentido realizarlo. Acá hay una acotación, observar minuciosamente los detalles. Si es verdad, en el tema de metrados, en la parte a los que mucho les da pereza realizar el metrado es en la escalera por la gran cantidad de acero que tiene, ¿no? Y bueno, ya en el peso es muy sencillo, como lo demás, una vez que tú hayas cuánta longitud de fierro vas a necesitar, multiplicas por el peso de la varilla que corresponde al diámetro y hallas el peso. Así de sencillo. Aquí tenemos un detalle de una escalera, por ejemplo. Y bueno, tú tendrás que metrar estas longitudes, tanto de los ganchos como el recorrido que va a tener el acero en en toda la escalera, ¿no? Desde inicio a fin vamos a tener que metrar si esta longitud que tiene acá, de repente sumando esta parte, esta longitud de 1,10 más 4,5, de repente es un poco más largo, no sé, o por la forma irregular no te permite utilizar una varilla completamente recta, hay que considerar los empalmes que te van a tener en algunos casos, no en todos, no en este caso no presenta, pero puede pasar y es importante que también lo sepas, ¿no? En el momento de construir, muchas veces no se va a poder lanzar un fierro desde inicio a fin, va a ser casi imposible. Se va a tener que realizar en los tramos empalmes, ¿no? El fierro tendrá que llegar hasta un descanso y de descanso a otro descanso habrá otro fierro y de este descanso hacia el otro tramo tendrá otro fierro. Entonces ahí se están generando empalmes que si tú consideras que solamente va a ir un fierro, estarías perdiendo también. Bueno, para metrar es importante tener tanto el ancho de la escalera como si tienes un plano a escala para que tú puedas medirlo o de caso contrario tener el digital para que puedas realizar el metrado en AutoCAD. Aquí tengo un caso práctico que, bueno, yo se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan repasar, ¿no? Recuerden que todo esto va a estar aquí en las diapositivas, también ustedes lo van a poder descargar y van a poder practicar con este ejemplo que les estoy dejando aquí. Está el paso a paso, ¿no? Que tenemos en el caso del volumen. Ahora en el caso de la cuantificación del concreto, vamos a hablar sobre el descanso, ¿no? El descanso que está en la parte inferior, el alma, que vendría a ser la garganta, y el descanso número 2, ¿no? Entonces vamos a tener que multiplicar el volumen que es B por L por E, ¿no? Que es, en el descanso sería 1,10 m de ancho, el peralte que sería 20 centímetros, por el otro largo que sería 1,10, ¿no? Sería un cuadrado por su volumen. En el caso de los descansos, no hay mucho problema porque es cuadrado. O sea, es un cuadrado con un espesor. A diferencia de donde se encuentran los pasos, donde sí tenemos una garganta y tenemos triángulos que se van formando, que ahora les explico. En este caso, el alma se ha calculado de esa forma, ¿no? Se ha calculado, como es en oficina, lo puedes calcular por el área, como les mencionaba. Ahí es el área en AutoCAD. Tienes el área y multiplicas simplemente por el ancho. Y de esa forma ahí es el volumen, ¿no? Ahora les explico de qué les... A ver, voy a ver si más adelante se tiene esta lámina. A ver. Aquí atrás mejor. Acá atrás, acá está. Ya.
Cuando estás en el AutoCAD, lo que tú puedes hacer es hallar este área, ¿no? Todo esto de aquí, ¿no? Este descanso, como ves, es 1,10, ¿no? El peralte es 20 y el largo es 1,10. Entonces multiplicas este descanso, que sería tu descanso 1, este sería tu descanso número 2, ¿no? Tiene las mismas dimensiones, 1,10, 1,10, por la profundidad que es 1,10 y el espesor que es 20 centímetros, ¿no? El espesor de ese descanso es de 20 centímetros, por lo cual tendrías directamente el volumen. En el caso de este tramo 3, podríamos decirlo, que es el descanso, lo que hemos hallado en el punto anterior es calcular el alma, que viene a ser el área que se tiene acá, ¿no? Este área, que ustedes lo pueden calcular si tienen el digital directamente, el área, y multiplicar por su ancho. Como ya tienes el área de esta sección, multiplicas por el ancho y tienes el volumen. La otra forma en la cual ustedes pueden hallar en campo es de la siguiente forma. Ustedes tienen esta parte que vendría a ser su garganta, ¿verdad? Toda esta parte de acá viene a ser su garganta. Entonces, lo que ustedes van a hacer es multiplicar la longitud, que sería 4,5, que es de descanso a descanso, por la altura, que vendría a ser la de la garganta, que normalmente es 15, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4,55 por la altura, que vendría a ser 15, eso vendría a ser su área. Ese área multiplican por la profundidad, que es 1,1. Y ese vendría a ser su primer volumen. El otro volumen que le faltaría ya sería este de aquí. Y aquí le ponemos otro color, que sería este triangulito, ¿no? Entonces hallarían el área de ese triangulito. ¿Y este triangulito, su área cuál es? ¿No? El paso, que vendría a ser 25 centímetros, por el, el, el contrapaso, que en este caso es 17,5 por 25 entre 2. Ese vendría a ser el área del triángulo y eso lo multiplican por su profundidad, que es 1,1. Y de esa forma van a hallar, sumando estos dos volúmenes, es el área total de esta parte 3. Sumas la parte 1 y la parte 2 y tienes el volumen total de la escalera. Okay. Ese sería el otro método, ¿no? Que para que ustedes puedan hallar el área y les debe salir también el volumen que se figura aquí debajo. Ahora, en el caso del encofrado. En el encofrado pasa algo sencillo. De igual forma, vamos a multiplicar nosotros la parte inferior. Recuerden todo el área de contacto, que vendría a ser la base. En muchos casos vamos a tener las partes laterales con apoyo de los muros. Pasa lo mismo que en las columnas, hay que metrar la longitud efectiva. Si en el caso tu escalera no tiene estos laterales como encofrado un muro, sí vas a considerar estos laterales como parte de la suma de los encofrados, ¿no? En metros cuadrados. Ahí es la parte inferior de la losa y a esto le vas a sumar también los contrapasos, que vendría a ser este área de aquí. A ver, estoy aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, número de contrapasos, que son 15, por 1,10 por 0,175, que vendría a ser la altura. Este área vendría a ser contrapasos, este área sería del cofrado inferior, que vendría a ser la suma de toda esta longitud que hemos tenido de la escalera. En un lado 1,10, 4,55, 1,10, y todo esto, toda esta suma de longitud por su profundidad, que era también 1,10, lo cual nos da un área. Y en el cofrado lateral, en este caso se tiene un cofrado lateral por los dos lados de 0,96, que es el área del encofrado lateral, por 0 por 2, ¿no? En este caso por 2, porque son dos lados. Y esto vendría a ser el otro área, ¿no? Al final, el área total sería la suma de las tres áreas, tanto de los laterales, la parte inferior y los contrapasos. Y eso sería de 12,25. La cuantificación de acero vendría a ser, primero hay que identificar qué tipo de acero es, de qué diámetro de acero es. Si es de media, si es de 3 octavos, si es de 5 octavos, etc. Hay que verificar muy bien qué tipo de acero es para poder nosotros aplicarle el peso que corresponde a esa medida, ¿no? En el caso de media pulgada, nosotros vamos a utilizar 0,994 kilogramos por metro lineal, que es su ratio por metro lineal en peso. El número de varillas que vamos a utilizar
la longitud, ¿no? La longitud que vamos a requerir, que es 1.10 más 0.20 en algún lado, en el otro lado es 4.55, que es la longitud. Entonces vamos a ir midiendo las longitudes de los aceros para que luego podamos hacer la sumatoria de ellos respectivamente, y eso nos va a ayudar a poder conocer el total del peso. Recuerden, si tiene dos mallas, si tiene solamente una malla, si tiene un refuerzo, es importante que seas detalloso en el metrado, midas cada una de estas longitudes de los fierros, sumes esas longitudes y le multipliques el peso que le va a corresponder. Si es de 3 octavos, si es de media, si es de 5 octavos, todo eso es importante. Tenemos el caso práctico, en el caso de los fierros que son de 3 octavos. En el punto anterior vimos que solamente hemos metrado los de media. En una escalera vas a poder encontrar tanto de media como de 3 octavos. O sea, hay que identificarlos y hay que metrarlos por separado. Eso es bien importante para poder tener un peso real y no tengamos problema en la construcción. Aquí también identificamos, bueno, tal cual lo hemos mencionado anteriormente, está por partes. Ustedes con el plano van a poder verificarlo tranquilamente. Por tiempo nos vamos a tener que pasar esta parte. No quería mostrarles, no estaba dentro de lo que se tenía planeado, pero creo que también era importante que ustedes puedan conocer esta parte del metrado. eh, el tema de poder ubicar cuántas varillas van a ir en todo este tramo de la escalera, lo van a hacer de acuerdo a las indicaciones que figuren en el plano, en el detalle. Va a figurar cada cuánto o de cuánto por cuánto es esta malla. Si es cada 15, que es cada 20, de qué forma se está formando esta malla, ¿no? Para que ustedes puedan cuantificar cuántas varillas van a ir tanto en forma horizontal como en forma vertical, y puedan multiplicar por este número de varillas la longitud que están hallando. Aquí, luego de ello, luego de que hay en la sumatoria de cada uno de estos diámetros y de estas longitudes según sus tramos, ¿no? En este caso solamente es un tramo recto, es muy sencillo. Van a ustedes encontrar escaleras de 2 tramos en L o de 3 tramos que es en forma de U. El orden va a ser muy importante para que ustedes puedan realizar este metrado. Es simplemente hallar longitudes. Algo que yo les podría recomendar al momento de realizar este trabajo es que cada vez que vayan realizando el metrado de una de estas varillas, ustedes lo vayan pintando, lo vayan resaltando para que no vuelvan a metrar y no se confundan al momento de seleccionar qué es lo que cómo están avanzando y qué es lo que les faltaría metrar. Porque en el caso de las escaleras van a encontrar un espacio muy pequeño con diferente cantidad de fierros y longitudes, y es muy fácil de confundirse. Entonces, para poder evitar que esto pase, ustedes deben utilizar un resaltador, un plumón delgado para que vayan pintando en el plano los fierros que van metrando. Lo mismo que han hecho en la parte longitudinal, también se va a hacer en la parte transversal. Es simplemente cuantificación de ladrillos, perdón, de varillas. Por ejemplo, aquí la barra es de 1.05, la longitud que vamos a tener dentro del descanso, lo vamos a dividir en este caso entre 0.20, porque la separación que indican los planos es cada 20, se va a colocar esta varilla. Entonces dividimos esta longitud restándole el recubrimiento, y con eso dividimos entre el espaciamiento que va a tener, que es 0.20, y le sumamos más 1, ¿no? Para poder tener exactamente las varillas que se van a colocar. Entonces vamos a tener que el número de barras son 6, ¿no? Y multiplicaremos 6 por 0.1. Y eso nos va a dar la longitud de 6.30 para ese tramo, en el caso del descanso, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para todo lo demás, ¿no? Para todo lo demás haremos lo mismo. Una vez que tengamos esta longitud, multiplicamos por el peso que corresponde a 3 octavos, que es 0.56, como ves es diferente al peso de una varilla de media, y hallaremos el peso correspondiente a esa parte de la escalera. Eso es lo que se considera, ¿no? Es importante tenerlo muy en cuenta, cómo es que se vaya a ir calculando esto para tener un orden y no tener algún problema al momento de sumar o tener consideraciones mayores a las que realmente se tenían planificado. Esta parte de aquí, por
Se las voy a dejar la diapositiva para que ustedes las puedan repasar y las puedan practicar. Ahora pasemos a las conclusiones y recomendaciones. Aquí es importante revisar cuidadosamente los detalles, cortes, secciones de los elementos a metrar. Nosotros no podemos guiarnos simplemente con la vista en planta para poder realizar un buen metrado. Debemos verificar cuáles son sus secciones, cuáles son sus detalles, para poder tener un mejor concepto y entender cómo es que se va a construir la edificación y poder realizar los metrados de las diferentes partidas que se van a necesitar. Es muy importante tener toda esta información en los planos, si es que no se las tiene, si es que no se tiene, para evitarse problemas de asumir cosas que de repente al momento de que alguien te supervise no sean correctas. Es importante que comentes y hables con el profesional que ha realizado ese diseño y lo consultes. Segundo punto, los metrados en gabinete deben ser verificados según el avance del proyecto en obra, para evitar diferencias y problemas de falta de material o retrasos por esperar consideraciones que se tengan que realizar en oficina. Es necesario realizar ello también para poder tener una previa cantidad que se vaya a solicitar en el caso, por ejemplo, del premezclado. Sabemos que si no pides el volumen exacto de premezclado y tienes una falta de concreto en tu proyecto, esto puede generar complicaciones en calidad para el resultado final de la estructura, ¿no? Y en algunos casos, demoliciones, si es por ejemplo en el caso de columnas, ¿no? Si no te va a alcanzar para vaciar toda una placa y tienes solamente para vaciar la tercera parte, vas a tener que cancelar ese vaciado y devolver ese concreto, porque te va a generar juntas frías en un proceso discontinuo de vaciar. El cuarto, no, pasamos al tercero, ¿no? Por orden. Para el cálculo de encofrado es importante conocer la ubicación del elemento y solo considerar el perímetro disponible. Dependiendo del sistema estructural, como les comentaba al inicio, hay que evaluar cuál es realmente este perímetro disponible que corresponde a nuestra estructura, para no considerar algunos cálculos de más y no tener un presupuesto que no vaya acorde y que de repente pueda hacernos no competitivos al momento de presentar una propuesta. Y por último, el orden ser ordenado y detalloso son cualidades de un buen metrador. Como vieron en la plantilla que les mostraba, si nosotros tenemos adecuadamente nuestros metrados en un orden adecuado, vamos a poder detectar algunas fallas, algunos errores que podamos haber cometido, ¿ok? Es importante tener bien claro este orden y ser bastante descriptivos al momento de colocar una partida. Bueno, ahora les paso a Bruno para que puedan comentarles acerca de este aplicativo que es muy, muy útil. ¿Qué tal, Bruno? Sí, Bruno, ¿estás con nosotros? Hola, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Qué Sí. tal? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, te escuchamos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bruno, creo que se ha perdido la conexión. No te estamos escuchando. Bueno, este aplicativo de mi ¿Qué bolsillo es tal? una nueva app Bueno, mi nombre que es nos va a comentar Monteverde, Bruno. somos de la empresa. Sí, Bruno, coméntanos. Parece que hemos tenido un problema técnico con Bruno. Ya se está conectando para que nos pueda explicar Ya, ya de este volví. aplicativo. Ok, ya volví. ¿Se me escucha? Sí, Bruno, ahora todo perfecto. Perfecto. Disculpe, disculpe el caso. Ok, como les estaba diciendo, mi nombre es Bruno Monteverde, somos de la empresa Mi Bolsillo.
les presento un poco en qué consiste Mi Bolsillo. Mi Bolsillo es un aplicativo móvil que te entrena para poder mejorar tus hábitos financieros y ordenarte. Entonces, actualmente estamos trabajando un proyecto conjunto con CIDER y como beneficio a toda la audiencia de CIDER y a todas las personas que nos acompañan todos los miércoles a las 7 de la noche en estas excelentísimas charlas, les queremos presentar este beneficio, ¿no? A ver, si pueden adelantar la presentación para poder... Ok. Entonces, Mi Bolsillo, si quieres crecer en tu negocio y necesitas un préstamo, Mi Bolsillo te puede ayudar en esa finalidad. Vamos a ver cuáles son los pasos para que te los puedas descargar. Adelante, por favor, la siguiente. Ok. Pueden encontrarlo en App Store o en Play Store. Se lo buscan como Mi Bolsillo App y lo descargan. El segundo paso es llenar sus datos, ¿no? Un poco cuáles son sus ingresos, sus gastos, cuáles son sus objetivos de ahorros, si están trabajando en un proyecto nuevo, cuánto es lo que necesitan para arrancar ese proyecto, o si tienen un trabajo encomendado por algún cliente, cuánto es lo que necesitan tal vez de capital para iniciar. Entonces, una vez llenada esta información, comienzan a jugar con un juego interno del aplicativo y van mejorando conforme van educándose financieramente. Y además pueden aplicar a los créditos que nosotros ofrecemos dentro del aplicativo, ¿no? Tenemos asociaciones con partners a los que ustedes podrán acceder por la funcionalidad del aplicativo de aplicar un crédito. Entonces, los invitamos cordialmente a que descarguen el aplicativo a través de nuestras tiendas de stores, como les comenté, en Play Store o en App Store. Pueden dirigirnos a las consultas que tengan a través de nuestra página de Facebook. Y también vamos a estar compartiendo el link de información a través de los chats en los que ustedes ya están registrados con CIDER. Entonces, eso es un poco lo que queríamos comentarles que estamos haciendo. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, ya saben, a través de nuestra página de Facebook y a través de los chats también vamos a estar interactuando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Ronald, también muchas gracias por la explicación. Ahora vamos con el tema del sorteo. A ver, vamos a compartir la ventana del sorteo para poder realizarlo. Ok, ya tenemos el sorteo para esta semana era un esmeril angular eléctrico, un polo de CIDER Perú y un manual de construcción civil. Así que vamos con el sorteo. ¿Quién es el ganador de esta fecha? Y el ganador es Juan Martín Reyes Benavides. Bueno, esperemos que sea Martín, porque creo que se confundió ahí la S. Sí. Sí, pero asumimos que es Martín. Juan Martín Reyes, felicidades por participar, por ganarte este premio. Y bueno, es un premio por participar y buscar capacitarte sobre construcción y ser un mejor constructor cada día. Así es. Así que Juan, quedamos atentos bueno, nos vamos a comunicar contigo para poder coordinar la entrega del premio. Ahora vamos con el siguiente sorteo de esta semana. Sí, ¿Me ayudas, bueno, con la... este es el nuevo sorteo, el nuevo premio para todos los que han participado el día de hoy. Sí, va a ser un celular Redmi Note 11, un polo CIDER Perú y un manual de construcción civil. Así que ya saben, vamos a dejar un link para que puedan ingresar y puedan certificarse. Ahora vamos con el siguiente slide. ¿Por qué elegir CIDER Perú?
Conocemos ya muchos de los consultores que vienen siguiendo la capacitación, 7 recomendaciones, las cuales vamos a pasar a describirlas, pero también nos gustaría que ustedes puedan detallarlos aquí en los comentarios, su experiencia utilizando el FIO Reconstrucción de CIDER Perú y que puedan describirnos algunos de los beneficios que ustedes sientan al momento de emplear este material en la construcción de su proyecto, de su vivienda, de su casa, y que nos cuenten también sus experiencias. Ahora le pasaremos a contar estas 7, yo les contaré las 4 primeras y luego Milagro nos contará las 3 últimas para poder concluir con esta parte de resaltar los beneficios que nos ofrece este material. El fierro de construcción de CIDER Perú es un producto especialmente fabricado para las exigencias del lugar, de aquí, de Perú, exactamente. Segundo, cuenta con corrugas, que ya nosotros sabemos que esto es muy importante, tener las corrugas adecuadas para que tenga la adherencia con nuestro concreto y puedan trabajar en conjunto, algo que hace a un concreto, a una estructura de concreto más resistente. Tercero, el fierro de construcción está por encima de las tolerancias mínimas que exigen los diferentes reglamentos, la norma técnica peruana y la norma técnica internacional con respecto al acero de construcción. Y cuarto, cuenta con la marca de garantía de CIDER Perú, que tiene más de 65 años en el mercado peruano y con el respaldo adicional de Gerdau, que son más de 120 años realizando la fabricación de este material en Europa. ¿Cuál sería la quinta, Milagros? Claro, Ronald. La siguiente es que somos la única siderúrgica en Perú acreditada por el INACAL como un organismo de inspección. Asimismo, tenemos un laboratorio de ensayos acreditados por el INACAL que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de sus resultados, y además contamos con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Vamos a la siguiente, Ronald, por favor. Sí. Sí, pasamos a la siguiente para ver el certificado. Ok, el certificado. Sí. Bueno, ahora sí, para cómo poder certificarse, esto en realidad es bastante sencillo. Vamos a la siguiente. Para ello vamos a ingresar al siguiente enlace que vamos a dejar en los comentarios. Van a completar todos sus datos correctamente. Es importante que coloquen correctamente los nombres y apellidos, ya que es lo que va a salir en el certificado que obtengan. Van a seleccionar la opción de ir a encuesta y van a completar el formulario, el cuestionario. Para esto, para obtener el certificado, deben responder como mínimo 3 preguntas de forma correcta. Una vez que terminen, van a hacer clic en la opción de enviar y luego en ver certificado. Ahí van a poder descargar su certificado inmediatamente en formato PDF, ya no es necesario que se envíe por correo ni nada, ustedes mismos van a poder obtenerlo de forma inmediata. Ahora vamos con el siguiente. Sí, Que es tiempo de el tiempo preguntas. de preguntas. Ahí nos han llegado algunas preguntas. Lo vamos a hacer llegar, Ronald. La primera es de Italo Loli. Él nos consulta, ¿el metrado de columnas puede variar si es columna porticada o de confinamiento? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de nuevo? Porque no la escucho bien. Sí, claro. Es de Italo Loli y él nos consulta, ¿el metrado de columnas puede variar si es columna porticada o de confinamiento? El metrado de columna puede variar justamente en las partidas que les comentaba, donde se realiza esta variación. Por ejemplo, en el encofrado, donde contemplamos, en el caso de la albañilería, el contacto con los ladrillos. En el caso de pórticos no habrá ningún contacto y tendremos que encofrar todo. En el caso del volumen, no vamos a tener mucha variación con respecto a las consideraciones de repente en proyecto, pero sí al momento de tener consideraciones al momento de ejecución. Ahora, existe esta diferencia y es un poco, digamos, difícil poder contemplarla previamente, ¿no? Sí, con un desperdicio quizás, pero geométricamente nosotros vamos a tener la misma dimensión de concreto.
pero sí podremos considerar al momento de hacer nuestros cálculos de material un volumen adicional. Por ejemplo, si vamos a realizar de esta parte el endentado, dejando un diente, ¿no? Vamos a tener pequeños huecos donde se va a tener que meter el concreto. Pero si nosotros realizamos una albañilería de forma lineal con mechas de acero para poder anclarnos a la columna, ya va a ser completamente lisa. Entonces también vamos a tener que ver de qué forma vamos a sentar nuestro ladrillo para que esto no afecte de repente al volumen que vamos a requerir al momento de meter nuestro concreto. En esas condiciones podría generar una variación. Perfecto, Ronald. Ahora la pregunta es de Maquiño Contreras. Él nos dice, profesor, si la columna es redonda, ¿cómo lo ubicamos? Si la columna es redonda, justamente, no me acuerdo el nombre exacto del compañero que pudo responder. La lógica viene a ser la misma, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a un volumen expresado en metros cúbicos, para lo cual nosotros tenemos que hallar el área de la sección. En este caso es un círculo, en algunos casos puede ser un cuadrado, un rectángulo o una forma de L o de T, que algunas columnas la tienen. Para ello, lo que vamos a hacer es hallar el área de la sección. En el caso del círculo, pues hallaremos el área del círculo y multiplicaremos por la altura y tendremos de esa forma nuestro volumen de concreto. Genial, Ronald. Ahora vamos con la pregunta de Claudia Conrado. Ella nos consulta, ¿qué tipo de encofrado es recomendable? ¿Madera u otro tipo? Bueno, Claudia, para que puedas realizar un encofrado y que este no altere el resultado de calidad de tu concreto, se recomienda que el encofrado sea impermeable, que no absorba agua al concreto que se vaya a vaciar. Para ello se utilizan tanto desmoldantes, que vuelve sintético esta cara. Puedes utilizar la madera y colocar el desmoldante y va a evitar que tu madera absorba el agua del concreto. O de lo contrario, utilizar también plástico para poder evitar que ocurra eso. Fenólico se recomienda mucho porque es un material menos poroso y de igual forma se coloca el desmoldante, pero es, digamos, un material un poco más resistente que la madera y que te permite tener un poco más de uso. También está el metálico, pero bueno, eso ya va cambiando de acuerdo a las presiones, a las dimensiones que vaya a requerir nuestra columna, ¿no? Por ejemplo, si la columna es de unas dimensiones muy grandes, un encofrado de madera no va a soportar la presión que va a tener esta columna ejercida por el concreto, para lo cual van a emplear encofrado metálico que tenga una mayor resistencia y se pueda sujetar con mayor fuerza. Va a depender de ello, el mejor será de acuerdo al tipo de columna que se tenga que vaciar. Genial, Ronald. Ahora, bueno, la pregunta de Jean Paul también va relacionado al tema, que es ¿cómo sería un encofrado en un área húmeda? En un área, ¿qué? Perdón. Húmeda. En un área húmeda. Bueno, no hay mucha alteración con respecto al concreto cuando es húmedo como tal. No sé si se refiere al terreno o se refiere al ambiente. Si es en consideración al ambiente, estar en un ambiente húmedo, incluso es un poco más beneficioso, ¿no? Húmedo es diferente a un cambio brusco de temperatura, ¿no? Húmedo habla de un ambiente que tenga cierta cantidad de agua en el ambiente expresada en vapor, ¿no? Que de por sí sirve como curado del concreto. Sería como un beneficio que permite que el concreto no pierda mucho agua por las temperaturas del entorno, ¿no? Eso sería un beneficio. En el caso del terreno como tal, sí podría ser un problema porque esta humedad constante que está en contacto con el concreto generaría que se produzca salitre, que esta humedad pueda subir hacia los muros, por lo cual es importante realizar esta protección a nuestro concreto, como es la colocación de los plásticos y también de impermeabilizantes en el concreto. Genial, Ronald. Ahora vamos con la pregunta de Wilber Guamán. Él nos consulta sobre el porcentaje de desperdicio. Wilder. Bueno, Wilder, el porcentaje de desperdicio lo vamos a considerar, pero no en esta etapa. En esta etapa no se considera, ya lo consideraremos en la etapa de presupuestos, donde tú al precio o a la cantidad de los materiales que vayas a considerar, le agregues ahí ese desperdicio
de acuerdo al tipo de trabajo, de acuerdo a las condiciones de trabajo que vayas a tener en ese momento de esa obra y puedas considerarle este desperdicio que puede estar entre un 2%, 3% o 5% en el peor de los casos para la estructura, ¿no? Puede ser por la colocación, ¿no? Por la colocación del material al punto, puede haber algún desperdicio, o por la variabilidad que pueda tener, ¿no? De repente es una losa, ¿no? Entonces no existe de repente que todo esté alineado, hay pequeños desniveles y esto pueda generar una pérdida. Entonces, eso va a depender mucho, pero mucho del caso, pero lo consideras ya en el análisis de costos unitarios, en el precio que vayas a colocar, más no en el metrado, porque no hay forma de que tú puedas demostrar que esos precios se vayan a dar de forma numérica, ¿no? En cálculos. Pero ya vendría a ser algo propio de ti, tu persona como constructor o como empresa, de los desperdicios que tú puedas generar. Excelente, Ronald. Creo que la capacitación en general ha quedado bastante clara. Las preguntas que han quedado pendientes igual las iremos respondiendo en el transcurso de la semana. Y bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. No se olviden igual de completar el certificado para que puedan obtener su certificado. También agradecer a Ronald por acompañarnos el día de hoy y no se olviden de dejarnos los temas que desean ir viendo durante las próximas semanas. Ronald, ¿algo que quieras decir adicional? Sí, Milagro. Bueno, para poder culminar esta capacitación, agradecerle a todos los constructores que se han conectado, no solamente de diferentes partes del Perú, sino también fuera del país. Hemos tenido amigos desde Colombia, de Argentina y de Estados Unidos que he podido estar leyendo en los comentarios. Gracias a todos por estar presentes en esta capacitación. Recuerden que todos los que están participando o han estado durante esta capacitación van a poder participar del sorteo en la siguiente capacitación que se viene la próxima semana de este celular. Es importante que ustedes continúen capacitándose de diferentes temas, no solamente de construcción, sino de las diferentes capacitaciones que se ofrecen aquí en este canal. Y bueno, agradecerles y espero verlos en la siguiente capacitación. Nos vemos.